y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este día tan especial. Y antes de ir más adelante vamos a tener un momento de oración. Les pido que inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Oremos. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este momento, por estar juntos, reunidos en su nombre, pidiendo, Señor, que usted, en primer lugar, bendiga a nuestra nación. Estamos celebrando un año más, Señor, de la independencia de Chile. Pedimos, Señor, su bendición para este país, para cada uno de sus habitantes, Padre Santo. También pedimos que su presencia esté en medio nuestro, que su Espíritu Santo tome control de la reunión y que todo lo que se diga sea para su gloria y para su honra. Y si hubiera alguien sin Cristo, Señor, sea hoy el día de salvación, como dice su palabra. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a cantar nuestro himno nacional. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica el día de hoy. Lectura que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 12. Jeremías, capítulo 12. Dice: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien los que se portan deslealmente? Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra
Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún sus amados y fracasos se preparan, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dijeron contra ti, no los creas cuando también te hablen. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí sus mosquitos han tratado de aborrecer. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella aves de rapiña en derredor? Venid, reunidos, vosotras todas las fieras del campo, venid, devoradla. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron enemigo porque el espada de Jehová no habrá para ninguna carne. Sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos los animales vecinos que tocan la heredad y se consideren como de Israel. He aquí yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de ellos la. Después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Todo justo el 17. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su palabra. Pedimos, Señor, que también a través de ella, en su sermón, nos ayude a entender lo que es su voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Ya? Bien, vamos a continuar alabando al Señor con la alabanza Yo vendré ante tu presencia. Tu presencia y te exaltaré. Yo vendré ante tu presencia y te exaltaré. También todos los redimidos te exaltarán. Aleluya, aleluya. Yo vendré ante tu presencia y te alabaré. Yo vendré ante tu presencia y te alabaré. También todos los redimidos te alabarán.
exaltaremos, porque tú eres poderoso, Rey y Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres el poderoso Rey y Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Quiero que estemos orando, hermanos, por hermano Gonzalo Ibacache. Él perdió a su hermano mayor, como ustedes saben, en esta semana. Están en La Serena, así que estemos orando por la familia Ibacache. Que el Señor traiga paz y tranquilidad. También por el hermano Patricio Bravo, que está bastante delicado de salud. La hermana Oriana ha estado pidiendo que oremos por él. Y así como ellos, por cada uno de los necesitados dentro de nuestra congregación. Ustedes tienen la hojita que se les entregó, donde aparecen las oraciones ahí, ya donde están las últimas oraciones que se pidieron. Pedir también por los hermanos que están viajando fuera de Santiago durante estas fiestas, que puedan ir y retornar sin ningún problema. Así que en honor a la hora, ya que estamos un poco atrasados, les voy a pedir que si ustedes tienen algún tipo de necesidad por la cual quisieran estar orando, después pasen aquí adelante, una vez que terminemos la reunión, y saquen los papelitos y lo ponen en la canasta que va a estar allá afuera para agregar las oraciones últimas que se estén poniendo delante del Señor. ¿Ya? Vamos a seguir alabando a nuestro Señor con la alabanza "Hay un nombre nuevo en la gloria". Hay un nombre nuevo en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío
Toda la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Y la última alabanza ante la predicación es el lugar más alto. Te Exaltamos al lugar más alto. Eres tú, sumo sacerdote. Te exaltamos sobre toda la tierra. Te adoramos, mostrándonos a tus pies. Te exaltamos al lugar más alto. Eres tú, sumo sacerdote. Te exaltamos sobre toda la tierra. Te adoramos, mostrándonos a tus pies. Te exaltamos al lugar más alto. Eres tú, sumo sacerdote. Te exaltamos sobre toda la tierra. Te adoramos, mostrándonos a tus pies. Te adoramos, mostrándonos a tus pies. Amén. Muchas gracias, hermanos. El tema de hoy se encuentra en el capítulo 12 de Jeremías, tal como estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica. Y lleva por título Cuando las cosas se ponen densas, ¿ya? Cuando las cosas se ponen difíciles. Y el texto de nuestra predicación el día de hoy se encuentra en el versículo 5 de Jeremías capítulo 12. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 12:5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Tengamos un momento de oración, hermano. Les pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por poder estar con usted en medio nuestro. Usted ha prometido a los suyos, a los que creen en Cristo, que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, usted va a estar allí. Gracias, Señor, por su presencia, gracias por su Santo Espíritu que ministra nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que usted escucha a su pueblo y siempre, Señor, nos da lo justo. Pedimos, Señor, por nuestra patria, que usted la bendiga, la cuide, la proteja, Señor, que podamos nosotros seguir
compartiendo el Evangelio libremente y que su nombre sea ensalzado en nuestra tierra. Pedimos también, Señor, por aquellos que aún no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que hoy día sea el día en que encuentren la salvación en Cristo. Pedimos, Señor, por los enfermos, que usted los acompañe, que los restaure, para que pronto puedan estar acompañándonos también, sirviéndole a usted. Ruego, Señor, que bendiga su palabra, bendiga este mensaje y que todo lo que se diga sea para su honra y su gloria, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Cuando se habla del río Jordán, muchas veces se ignora que el río Jordán tenía graves inundaciones, ¿ya? Tenía grandes crecidas. Aquí en este versículo se habla de la espesura del Jordán. Y muchas veces podemos hablar de que este río que se desborda representa de cierta manera las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar. En los últimos días, durante el mes de septiembre, incluso a fines de agosto, nuestro país ha tenido que enfrentar fuertes lluvias, principalmente en el sur de nuestro país, y hemos visto cómo los ríos, que muchas veces parecían simples arroyos, se transformaron en grandes caudales que inundaron y llevaron consigo todo lo que encontraron a su paso. En nuestras vidas muchas veces los problemas se podrían representar con el desborde de un río. Muchas veces enfrentamos situaciones que van mucho más allá de lo que nosotros podríamos ni siquiera imaginar que podrían ocurrir. Comenzamos un día de la manera más normal y no sabemos si ese día va a terminar normal o no. De hecho, la Biblia dice que nuestra vida es como neblina, que aparece y desaparece con la misma rapidez que lo hace la neblina. Por eso que la idea del mensaje de hoy es: ¿qué tan bien te manejas tú cuando el Jordán se desborda? ¿Qué tan bien te manejas tú en esa espesura del Jordán? ¿Es tu confianza o está tu confianza en el Señor lo suficientemente arraigada como para ayudarte a atravesar la oscuridad y las pruebas de la vida? ¿Cuánto se necesita para desanimarte? ¿Cuánto se necesita para que tú te sientas derrotado? ¿Estás preparado espiritualmente para enfrentar los desafíos de la vida? Ahora, como cristianos, ¿qué tan bien hemos resistido los ataques de Satanás? ¿Qué tan fuerte somos en el Señor? La Biblia dice y nos advierte que nosotros estamos en una constante batalla, en una guerra diaria, y no con las cosas que se ven, sino que dice que son cosas que no se ven. Huestes, ¿ya?, en las regiones celestes. Satanás está siempre combatiendo en contra de los cristianos, buscando de una o de otra manera que los cristianos seamos ineficaces, que los cristianos perdamos el testimonio, que los cristianos nos desanimemos, que los cristianos pensemos incluso que quizás no valía tanto hacer un compromiso con el Señor. En el primer punto de esta mañana quisiera yo que viéramos algo acerca del profeta Jeremías. ¿Qué otro nombre tenía el profeta Jeremías? El profeta llorón, ¿no es cierto? Así se le decía a Jeremías, el profeta llorón. Él tuvo que enfrentar muchas cosas que fueron difíciles para él, ¿ya? Y vamos a hablar de esta agonía de Jeremías. ¿Y por qué sentía esta agonía? La Biblia dice que él sentía esta agonía, él derramaba sus lágrimas por la situación de Judá, de la tribu de Judá. Antes que naciera Jeremías, Dios escogió a este hombre, ¿ya?, para que fuera su profeta frente a Israel, ¿ya?
Y no solamente frente a Israel, sino que frente a todas las naciones de alrededor. Y hermanos, servir al Señor nunca es fácil. Nunca es fácil. Jeremías enfrentó muchos días difíciles en su ministerio. Si alguien piensa que servir al Señor significa no tener más problemas en la vida, está totalmente equivocado. El Señor no prometió que íbamos a tener una vida sin problemas. Lo que sí prometió es que Él siempre iba a estar a nuestro lado. ¿Ya? Jeremías nació en los días del rey Manasés, que fue el hombre más malo, el hombre más malvado que jamás reinó sobre el reino de Judá. Manasés, de hecho, llevó a su pueblo, llevó a Judá a lo más profundo del pecado y la idolatría. Ese fue el rey, ese fue el líder de ese pueblo, que los llevó cada vez más en lo profundo del pecado y la idolatría. En Jeremías capítulo 1, versículos 2 y 3 se lee lo siguiente. Jeremías 1, versículos 1 y 2. Dice: palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Se habla de una cautividad, y sabemos que esa cautividad fue en manos de los babilonios. Y estuvieron 70 años. Cautivos por el pecado. Y se nos dice los nombres de reyes que gobernaron durante ese tiempo, tiempo en que Jeremías estaba profetizando. Estos reyes eran Josías, Joacim, Sedequías. Hay dos que no se incluyeron porque estos reyes reinaron solo 3 meses cada uno, y se refieren a Joacás y Joaquín. El rey Josías fue uno de los mejores reyes de Judá. Trajo buenos cambios en la nación. Sin embargo, Judá nunca se desprendió de los ídolos. La Biblia declara que Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sedequías, que era un rey débil e inconstante. Sedequías fue el último rey de Judá. Y era cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por Babilonia en el año 586 a.C. Y la deportación de la mayoría de los judíos a Babilonia ocurrió durante ese tiempo. El ministerio de Jeremías duró 40 años. Él fue testigo de cómo el pueblo de Dios abandonaba al Señor mientras se volvía a los ídolos. No en balde lloraba Jeremías. La moral del pueblo declinó y la maldad aumentó. Me hace pensar un poco en lo que está pasando en estos tiempos. Que la moral ha declinado y la maldad ha aumentado. Se escuchan tantas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Y la gente piensa que esto no va a tener repercusiones. Pero como vemos en lo que leímos anteriormente en Jeremías, la actitud del pueblo, cuando el pueblo se aparta de Dios, tiene consecuencias para el pueblo. Como les decía recién, Jeremías fue testigo de cómo el pueblo abandonaba a Dios, cómo el pueblo abandonaba al Señor mientras se volvía a los ídolos.
y que declinó su moral y la maldad aumentó. El pecado y la corrupción habían robado el corazón del pueblo. Y gradualmente se llegó a un punto, se habla de un punto de inflexión, ¿no es cierto?, donde ya no quedaba nada más que el juicio de Dios. Y así sucede, hermanos. Hay un dicho que dice, tanto va al cántaro el agua, que al final se rompe, ¿no es cierto? Llega el momento en que la paciencia de Dios se acaba. Llega el momento en que Dios dice, basta. La Biblia dice que al que ama Dios, al que ama a Dios, a ese lo disciplina. Y Dios ama a sus hijos. Dios ama a su pueblo. Pero cuando el pueblo desobedece, cuando el pueblo se pone rebelde, cuando el pueblo es contumaz, como dice la Biblia, Dios tiene que disciplinar. Dios tiene que castigar. El profeta Jeremías le hizo a Dios la misma pregunta que muchos han hecho antes y que muchos quizás nos hacemos el día de hoy. ¿Por qué prosperan los impíos? Resulta increíble que de repente a una persona por robarse una gallina lo meten preso 5 años y un día. Creo que algo así es, ¿no es cierto? Pero quienes se roban millones y millones, no pasa nada. Y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué esa gente no...? Y no estoy hablando de si son de derecha los ladrones o si son de izquierda los ladrones. Pero son ladrones. Y parece que no pasa nada. ¿Por qué el impío prospera? Es la pregunta que tenía Jeremías. En Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. ¿Ya? Sin embargo, dice, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Uno de repente ve un auto último modelo y ve un personaje manejando ese auto y uno sabe, es la droga que va manejando ese auto. ¿Y cómo les va tan bien? Hemos escuchado del tren de Aragua, ¿no es cierto? Y que incluso la justicia los favorece, entregando los nombres de los testigos, poniendo en peligro a aquellas personas que, confiando en la ley, dieron su testimonio. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Yo creo que sí. Es una pregunta lícita. Y Jeremías se la estaba haciendo. Él le dice ante a Dios, bueno, no está bien que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué pasa esto? Jeremías sabía que Dios es justo. Nosotros también lo sabemos. Jeremías sabía que Dios es bondadoso. Y no nos cabe duda a nosotros que Dios es un Dios bondadoso. Y Jeremías podía abrir su corazón ante su Señor en oración. Cada uno de nosotros también puede hacer eso. Esas dudas, esa molestia que tiene ahí adentro, como Jeremías la tenía, se puede poner delante del Señor. El corazón de Jeremías estaba turbado por lo que hace esta pregunta. ¿Por qué están prosperando los impíos? No podía entender cómo podían ser felices mientras vivían en sus pecados. Parecían vivir una vida cómoda mientras eran infieles a Dios. Este pueblo hablaba del Señor con la boca, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Fue el mismo reclamo que el Señor hizo. Este pueblo de labios, ¿no es cierto?, me adora,
pero su corazón está lejos de mí. Estas personas malvadas incluso se atrevieron a cuestionar si las profecías de Jeremías, el profeta de Dios, eran o no eran ciertas. Al igual que Job y Asaf, Jeremías se quejó delante de Dios. Y saben, él le recordó a Dios su fidelidad. El Señor había aprobado a Jeremías y encontró que sí, él había sido fiel. Es como en el caso de Job, ¿no es cierto? Dios incluso se jactó de lo bueno que era Job. Sin embargo, Dios probó a Job. Aquí Dios sabía que Jeremías era fiel. El Señor miró dentro del corazón de Jeremías y lo conoció completamente. La Biblia dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo va a poder conocer? Pero inmediatamente se contesta que Dios es el que conoce los corazones. Y Él conocía el corazón de Jeremías y conoce el corazón tuyo. Conoce lo que tú piensas, conoce lo que tú tienes ahí adentro, conoce lo que son tus deseos, tus preocupaciones. Somos un libro abierto para Dios. No hay nada que nosotros podamos ocultarle a Él. Como decía el salmista, aunque nos escondiéramos en lo más profundo de la tierra, ¿a dónde vamos a huir de su espíritu? Él lo conoce todo. Y conocía el corazón de Jeremías. El profeta era un hombre obediente y su conciencia estaba limpia. Su conciencia estaba limpia. Es por eso que los impíos incluso tramaron la muerte de Jeremías. Dice, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. ¿Conspiración para qué? Para matar a Jeremías. Jeremías le pidió a Dios que matara a los impíos como ovejas. Era otra dispensación. Hoy en día el Señor nos dice que no podemos pedir de esa manera, ¿no es cierto? Que mate a los impíos como ovejas. Hoy día el Señor nos manda a orar por nuestros amigos y mayormente por nuestros enemigos. Cuando Joacim estaba en el trono, resultó también ser un rey malvado y corrupto. Esto hacía que Judá sufriera, el pueblo de Judá sufriera. Y Jeremías hizo una pregunta a Dios cuando la gente espera justicia. Jeremías le preguntó lo siguiente a Dios en Jeremías 12:4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba en el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Hay una consecuencia de apartarse de Dios. La consecuencia es que Dios castiga. El profeta sabía que la tierra estaba sufriendo por la mano castigadora de Dios. ¿Nos hemos preguntado nosotros acaso si quizás lo que está pasando, no solo en Chile, sino que en el mundo entero también pudiera ser porque Dios no está agradado con lo que el hombre está haciendo? El pueblo malvado había traído el juicio de Dios sobre la tierra de Judá. Jeremías también sabía que el juicio de Dios vendría sobre el pueblo debido a las actitudes rebeldes y desafiantes. Y Dios le responde a Jeremías. Él le dice en el versículo 5 del capítulo 12, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos?
Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Jeremías había cuestionado a Dios, ¿no es cierto? Y el Señor ahora le da a Jeremías algunas, podríamos decir, tareas de predicación. Y una de las tareas más difíciles que un predicador podría tener. Él tuvo que lidiar con las personas más obstinadas, con las personas más rebeldes que un hombre puede, digamos que un hombre de Dios puede encontrar. Dios no respondió la pregunta de Jeremías, pero investigó a Jeremías. Y no fue porque el Señor no lo conociera completamente. El hecho era porque Jeremías no se conocía a sí mismo. Cuando Él le dice, si estás cansado de correr con los de a pie, ¿cómo podrás contender con los que corren a caballo? Si estás estresado viviendo en una tierra de paz, ¿cómo lidiarás con la crecida del Jordán? La crecida del Jordán habla de tiempo de guerra o tiempo de angustia. Dios es justo. Es un Dios de misericordia, de gracia y de bondad. Y Dios investigó a Jeremías para beneficio de Jeremías. La atención de Jeremías, ¿dónde estaba puesta? ¿Estaba puesta en su relación con Dios? No. La atención de Jeremías estaba enfocada en los impíos. Mientras el enfoque de Dios estaba con Jeremías. El Señor estaba preparando a Jeremías para el futuro. Y esto es lo que Dios, que es un Dios amoroso, hace por los suyos, por cada uno de sus hijos. Este es uno de los versículos más preocupantes que uno pudiera encontrar en la Biblia, que debiera desafiar tu forma de pensar y la forma de pensar mía. Hacernos pensar en hasta qué punto, hasta qué grado es nuestro compromiso con Dios. Hacernos pensar en cuánta es nuestra fuerza espiritual. Y hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos llorando por pequeñas cosas? Por cosas que no tienen la importancia frente a lo que Dios puede hacer. A Dios no le gusta la gente quejumbrosa. Dios estaba preparando a Jeremías, como puede estar preparándonos a nosotros. Quizás no nos damos cuenta, pero Dios conoce el futuro. Dios sabe a lo que nos vamos a enfrentar. Y quizás está preparándonos para ese futuro próximo. Que no nos desanimemos. Él animó a Jeremías a considerar los desafíos presentes como una preparación para los desafíos mayores por venir. He escuchado hoy día en las noticias que para el año 2050, quizás ya hay muchos que no vamos a estar en esa época, pero se dice que para esa época va a haber una escasez de agua inimaginable frente al crecimiento de la población. Se habla del año 50, pero nada nos dice que esto no pudiera ser antes. Muchas veces vemos nosotros el futuro muy lejano, pero el Señor puede hacer que las cosas avancen con rapidez. De hecho, la Biblia dice que en los últimos días, los días van a ser acortados por amor a los escogidos. Dios nos está preparando hoy para desafíos mayores que vienen por delante. Le estaba diciendo Dios a Jeremías que si estaba cansado, si estaba estresado por las cosas que ya habían sucedido, tenía que saber que las cosas iban a empeorar.
Y hermanos, en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dice lo mismo. Y los que escribieron el Nuevo Testamento también nos dicen lo mismo. Que las cosas no van a ir mejor, sino que van a ir de mal en peor. Y Dios nos está preparando. De hecho, Dios le estaba diciendo a Jeremías que si estaba cansado y estresado por estas cosas que ya habían sucedido, no había visto nada todavía. Jeremías tuvo que profetizar a Judá, o profetizar en Judá, antes y después de la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Y a pesar de todas las dificultades de Jeremías, el Señor, dice la Biblia, lo bendijo. Jeremías fue encarcelado, sufrió necesidad, fue confinado en una cisterna, y así como también fue traicionado por su propia familia y amigos. Dios le recordó a Jeremías en el versículo 6, dice: porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Hay mucha gente que en el día de hoy dice cosas por un lado y hace cosas distintas por el otro lado. Se dan vueltas, como si eso fuera lo más normal. Y que dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no. Que no debemos ser fluctuantes, porque el hombre de doble ánimo realmente no sirve de nada. Cuando hablan bien, no creas. No les creas cuando hablan bien. Como sus hermanos lo habían tratado injustamente, ¿no es cierto? Y llamaron a la multitud para que se pusiera en contra de Jeremías. Por eso Dios le dice que no crea sus mentiras. Al comienzo le dije que Jeremías era conocido como el profeta llorón, sin embargo, él permaneció fiel sirviendo al Señor, a pesar de las dificultades. La palabra de Dios a Jeremías atrae nuestra atención el día de hoy. Necesitamos saber que las cosas pueden empeorar, y de hecho van a empeorar. En 2 de Timoteo 3:1 leemos lo siguiente: también debes saber esto, 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días o tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y 2 de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dios le dijo a Jeremías algunas preciosas promesas para ayudarlo a enfrentar las pruebas en su ministerio. Promesas que también son buenas para nosotros. Promesas que podemos también reclamar. La primera, la promesa de su presencia. En Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 8, Jeremías 1, 7 y 8 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. También vemos versículo 12. Dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo
apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y también leemos en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La promesa de su presencia. También está la promesa de sus planes, en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. La promesa de sus planes para con nosotros. También está la promesa de la oración. En Jeremías 29, versículos 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré, y me buscaré, vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La promesa de su poder, Jeremías 32:27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pablo escribió en el Nuevo Testamento, en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y Dios dijo, yo soy el Dios de lo imposible. Clama a mí y yo te responderé. Sin embargo, Dios también se angustia. Y podemos ver el dolor de Dios. Versículos 7 y 9 del capítulo 12 de Jeremías. Jeremías 12, versículos 7 al 9. Dice, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra ella las aves de rapiña alrededor? Venid, reunidos, vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarla. Con esas palabras podemos darnos cuenta de la angustia de Dios frente a un pueblo rebelde. Los judíos y la tierra de Israel eran la heredad especial de Dios, pero en lugar de amar a Dios, los israelitas clamaron contra Dios como si fueran un león rugiente. Y a causa de sus pecados Dios los había abandonado. Él entregó a su pueblo, los entregó a sus enemigos. ¿Y qué pasaba con los pastores de Israel? Versículo 10. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Eso habla de los líderes que había en el pueblo y cómo ellos trajeron la destrucción a Judá por su mal liderazgo. Dejaron a Judá desolada y esto rompió el corazón de Dios. Este fue el juicio de Dios sobre su pueblo. Este es un recordatorio de lo que Pablo dice en Romanos 1:26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
Babilonia fue el instrumento que usó Dios para castigar a Judá. Dios sabía del dolor de Jeremías. Dios sabía lo que había en el corazón de él, y él le reveló a Jeremías su propio dolor por ser rechazados por su pueblo. Pero Dios siempre tiene un plan. Y el versículo 15 nos habla de ese plan. Dice, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia de ellos, y los haré volver a cada uno a su heredad, cada cual a su tierra. Dios le reveló el plan que tenía a Jeremías. Y Dios les dice en el versículo 16, Jeremías capítulo 12, versículo 16, o del 15 al 16, al 17, dice, el versículo 16 dice, y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esta nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Dios está dispuesto a restaurar, Dios está dispuesto a perdonar, siempre y cuando el hombre se vuelva a Dios. Siempre y cuando digan, vive Jehová, y así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, si ellos se vuelven a Dios, dice, van a ser prosperados en medio de mi pueblo. El Señor tendría compasión de su pueblo escogido y los traería de vuelta a su tierra después de 70 años de cautiverio. Tiempo después, ellos reconstruirían su templo y su nación. El versículo que tenemos como lema o principal en esta mañana en Jeremías 12:5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Nos habla de que aprendamos a enfrentar los problemas el día de hoy. Yo tengo más de 30 años de ministerio y he visto dejar de asistir a la iglesia. He visto personas, hermanos, dejar de servir a Dios por problemas triviales, en comparación, ¿no es cierto? Dios le preguntó a Jeremías, si en tierra de paz, si en esta tierra en la que confiabas te fatigaste, ¿cómo harás cuando vengan los verdaderos problemas? En 2 Timoteo 2, versículo 1 y 3 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Necesitamos ser fuertes espiritualmente para enfrentar el futuro. El Señor nos está advirtiendo, tal como le advierte a Jeremías, que las cosas no van a mejorar. Lo único que tenemos que dejar es que el juez justo trate con los malvados. Orar por ellos. Dice que al hacer esto, orar por los enemigos, ascuas de fuego se amontonan sobre las cabezas de ellos. Dan lugar a la venganza de Dios. Dejar que el Dios justo, este juez justo, sea quien lo juzgue. No tener envidia de los que prosperan en este mundo, de los impíos que prosperan en este mundo. Después de todo, la Biblia dice que el mundo va a ser juzgado por el fuego. Para concluir, disfrutemos de la paz, disfrutemos de la libertad que tenemos como chilenos, ¿no es cierto? Pero no la demos por sentada. No podemos dar por sentada la paz que tenemos en este momento, ni tampoco la libertad para congregarnos. Recordemos que siempre nuestras libertades fueron ganadas por los que dieron la batalla.
Es nuestro turno ahora luchar por mantenerlas. ¿De qué manera? Ser soldados de la oración, cumplir con nuestro rol, compartir las buenas nuevas de salvación y orar por aquellos que aún no conocen a Cristo. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Las palabras de Dios a Jeremías se referían a la confianza. Confianza que Jeremías demostró finalmente en Dios. Ahora, ¿confías tú en el Señor? ¿Has entregado tu campo al Señor? ¿Estás dejando que Él pode la vid? ¿Estás dejando que Él trabaje en ti para que produzcas más fruto? Ojalá que ese sea el deseo tuyo. Y no te abrumes con problemas que a simple vista parecen tan graves, pero mirados con la óptica de Dios no tienen comparación con lo que podría suceder. Los insto, hermanos, a revisarnos, a procurar crecer espiritualmente, a enfrentar los problemas con confianza, sabiendo que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Mientras todos están con las cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, oremos por aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Quizás tú estás enfrentando dificultades. Quizás tú no has hecho un compromiso con Cristo. Quizás tú, conociendo que eres pecador, no le has dicho al Señor: perdóname. Yo quiero que tú, Jesucristo, seas el Señor de mi vida. Yo sé que moriste en la cruz del Calvario. Yo sé que derramaste tu sangre ahí. Yo sé que lo hiciste por mí también. Yo acepto ese sacrificio y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Perdóname. Ven a mí. Sé mi Señor y mi Salvador. Es tan fácil como eso. Y debemos reconocer que quienes hemos tomado esa decisión, aunque estemos afligidos, no estamos derrotados. El Señor está con nosotros y Él es el Dios de lo imposible. Confiemos como lo hizo Jeremías, y aunque en algún momento tengamos que llorar, lloremos con confianza de que Él sabe nuestra situación y confiemos que Él sabrá dar la salida. Que el Señor les bendiga.